Mary Wollstonecraft, la primera filósofa feminista moderna. Introducción. ¿Por qué recordamos a Rousseau pero olvidamos a quien lo contradijo con más valentía? En los anales de la historia del pensamiento occidental, ciertos nombres resplandecen con una luz propia e inmutable, grabados en la memoria colectiva como pilares indiscutibles de la modernidad y la Ilustración. Hablamos de figuras titánicas como John Locke, cuyas teorías sobre los derechos naturales, la propiedad privada y el gobierno limitado sentaron las bases de las democracias liberales y la filosofía política moderna. De Montesquieu, el genio detrás de la doctrina de la separación de poderes, fundamental para la arquitectura de los estados modernos. De Voltaire, el incansable campeón de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la crítica a la superstición y el absolutismo, y por supuesto, de Jean-Jacques Rousseau, cuyas ideas seminales sobre la libertad individual, la educación natural y el contrato social como fundamento de la legitimidad política son estudiadas y veneradas en cada rincón del mundo académico, desde las facultades de filosofía hasta los departamentos de ciencias políticas, la pedagogía y la sociología. Sus tratados son considerados textos fundacionales, esenciales para comprender el surgimiento del mundo moderno y las revoluciones que lo moldearon. Pero, ¿qué sucede con aquellos pensadores que, con una audacia intelectual, una lucidez crítica y una valentía moral igualmente revolucionarias, se atrevieron no solo a desafiar, sino a contradecir frontalmente y a expandir las verdades establecidas por estos gigantes, señalando sus puntos ciegos y sus profundas inconsistencias? ¿Por qué, en nuestras aulas universitarias, en los currículos escolares estandarizados y en nuestro imaginario cultural predominante, recordamos con reverencia casi sacra a Rousseau, el gran teórico de la libertad individual y la bondad natural del hombre, pero a menudo olvidamos, o relegamos a un segundo plano casi insignificante, a quien lo contradijo con una valentía intelectual y moral sin precedentes, desvelando las profundas hipocresías y las limitaciones de su filosofía en relación con la mitad de la humanidad? Nos referimos, por supuesto, a Mary Wollstonecraft. Este es el enigma que nos convoca hoy, una pregunta que no solo es de índole histórica o académica, sino profundamente política, pedagógica y social. ¿Por qué una figura tan seminal, tan fundacional, tan intrépida y tan radicalmente moderna como Mary Wollstonecraft, cuya obra no solo anticipó, sino que sentó las bases conceptuales y metodológicas del feminismo moderno como corriente filosófica y movimiento político, no ocupa el lugar que le corresponde como fundadora indiscutible y pensadora central de esta corriente? Su nombre debería resonar con la misma fuerza, sino con mayor resonancia por su carácter disruptivo y su visión adelantada a su tiempo, que el de sus contemporáneos masculinos, pues su pluma no solo refutó con argumentos demoledores y una lógica implacable las limitaciones impuestas a la mujer por los pensadores ilustrados, sino que articuló una visión radicalmente nueva, expansiva e inclusiva de la igualdad humana, una visión que trascendía las fronteras de género, clase y raza, aunque esta última no fuera su foco principal. En una época dominada por la razón masculina como único criterio de validez, las estructuras patriarcales inamovibles que regían cada aspecto de la vida social y las convenciones sociales asfixiantes que ahogaban cualquier atisbo de independencia femenina, Wollstonecraft no solo se atrevió a pensar de manera crítica, original y subversiva, sino que tuvo el coraje inmenso de escribir sus ideas, de publicarlas en un mundo hostil que la juzgaría severamente y, lo que es aún más significativo y admirable, de vivir su propia vida de una manera que desafiaba cada convención social y moral de su tiempo, encarnando sus propios principios. Su obra cumbre, Vindicación de los Derechos de la Mujer, no es un mero apéndice, una nota a pie de página o un comentario marginal en la vasta y compleja historia de la Ilustración. Es, por el contrario, una réplica directa y frontal, una interpelación feroz a las inconsistencias y los puntos ciegos de los ideales ilustrados y una expansión absolutamente necesaria, ética y lógica de los principios de libertad, igualdad y razón que sus contemporáneos masculinos predicaban con fervor y grandilocuencia, pero que, convenientemente, excluían de manera sistemática, estructural y brutal a la mitad de la humanidad. Este vídeo es, por tanto, mucho más que una simple biografía cronológica, es una invitación urgente y apasionada a desenterrar del olvido, a reivindicar con el debido reconocimiento y a celebrar con la admiración que merece la figura monumental de Mary Wollstonecraft. Queremos presentarla no como una precursora curiosa, una figura excéntrica o una nota a pie de página en la historia del feminismo, sino como la primera filósofa feminista moderna en el sentido más pleno, riguroso y fundacional del término. Es hora de entender,
con la perspectiva crítica que nos da el tiempo y la distancia histórica, porque sus ideas fueron tan perturbadoras, tan amenazantes para el statu quo y para los privilegios masculinos en su tiempo, porque las fuerzas conservadoras y patriarcales intentaron silenciarla, desacreditarla y borrarla de la memoria colectiva con tanta saña, y por qué, a pesar de todos esos esfuerzos concertados, su voz sigue siendo una de las más potentes, lúcidas, necesarias y resonantes en el debate contemporáneo sobre la igualdad de género, la justicia social y la plena realización del potencial humano. Nos sumergiremos profundamente en la vida de una mujer que, con su intelecto brillante, su inquebrantable coraje moral y su espíritu indomable frente a la adversidad, no solo pensó el feminismo en abstracto, en los confines de su mente, sino que lo escribió en tratados seminales que cambiaron el curso del pensamiento. Lo vivió en cada una de sus elecciones personales y lo legó como un invaluable tesoro intelectual y moral a las generaciones futuras, sentando las bases conceptuales y prácticas para cada lucha feminista que vendría después, hasta nuestros días, demostrando que las ideas tienen el poder de transformar el mundo. Capítulo 1. El contexto que la formó. Explora la Inglaterra del siglo XVIII, el rol de la mujer y la educación limitada. Muestra cómo su vida personal, violencia familiar, pobreza, trabajo como institutriz, forjó su rebeldía. Para comprender la magnitud revolucionaria del pensamiento de Mary Wollstonecraft, es absolutamente crucial sumergirse en la atmósfera densa y contradictoria de la Inglaterra del siglo XVIII, una época que, a pesar de sus grandilocuentes proclamas de progreso y razón, estaba profundamente marcada por la desigualdad social, la hipocresía moral y las estructuras de poder patriarcales. Por un lado, era la era de la Ilustración, un periodo de efervescencia intelectual sin precedentes que proclamaba a los cuatro vientos la razón como guía suprema de la humanidad, la libertad individual como derecho inalienable y los derechos naturales del hombre como pilares fundamentales de una sociedad justa y racional. Filósofos de renombre como John Locke, con sus teorías sobre el gobierno representativo y los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y Jean-Jacques Rousseau, con sus ideas sobre la soberanía popular, la voluntad general y la educación natural, sentaban las bases teóricas de la democracia moderna y la pedagogía. Sus obras eran leídas y debatidas en los salones y las academias. Sin embargo, esta razón luminosa y estos derechos universales eran, en la práctica cotidiana y en la estructura legal de la sociedad, privilegios casi exclusivamente masculinos, y además, restringidos en gran medida a las clases sociales más altas. Las mujeres, independientemente de su estatus social, su intelecto o su talento, vivían bajo un yugo patriarcal asfixiante que las relegaba de manera sistemática y estructural a una esfera doméstica y subordinada, negándoles cualquier participación significativa en la vida pública, política o intelectual. La era de la razón era, para ellas, una era de exclusión. El rol de la mujer en esta sociedad estaba rígidamente definido por las convenciones sociales, las leyes y las expectativas culturales, que las consideraban seres inferiores, emocionalmente inestables, fundamentalmente, dependientes del hombre. Se esperaba que fueran dóciles, sumisas a la autoridad masculina, primero del padre, luego del marido, virtuosas en el sentido de castas y moralmente intachables, y, sobre todo, esposas obedientes y madres abnegadas. Su valor social y su posición en la jerarquía familiar y comunitaria residían casi exclusivamente en su capacidad para atraer a un marido de buena posición económica, gestionar un hogar de manera eficiente y criar hijos, preferiblemente varones, que perpetuarían el linaje, la propiedad familiar y el poder patriarcal. Legalmente, las mujeres eran consideradas femme covert, es decir, estaban bajo la cobertura legal de un hombre, primero de sus padres, y al casarse, pasaban a ser propiedad legal de sus maridos, perdiendo su identidad jurídica propia, su capacidad de firmar contratos, de poseer propiedades o de demandar. No tenían derechos políticos de ningún tipo, no podían votar, no podían ocupar cargos públicos, y sus propiedades, incluso las que traían al matrimonio como dote, pasaban a ser controladas y administradas por sus cónyuges. En caso de divorcio, un proceso extremadamente difícil, costoso y socialmente estigmatizante, casi imposible para la mujer, que a menudo requería una ley del Parlamento, la mujer perdía todo derecho sobre sus hijos y sus bienes, quedando a menudo en la indigencia y el desamparo total. Socialmente, su reputación era su activo más valioso y, al mismo tiempo, el más frágil y vulnerable. Un paso en falso, un rumor malintencionado, o una transgresión de las estrictas normas de conducta femenina podía arruinarla para siempre, condenándola al ostracismo social y a la pobreza. La educación para las mujeres era, en el mejor de los casos, limitada,
superficial y diseñada exclusivamente para reforzar su rol doméstico y ornamental. Se les enseñaba a coser, a bordar, a tocar algún instrumento musical, como el piano o el arpa, para amenizar las veladas, a dibujar y a leer lo suficiente para gestionar las cuentas del hogar o leer novelas sentimentales que reforzaban los estereotipos de género, pero rara vez se les ofrecía una educación rigurosa en filosofía, ciencia, política, latín, griego o literatura clásica, consideradas materias masculinas que, se creía firmemente, podrían masculinizar su mente, hacerlas poco atractivas para el matrimonio o, peor aún, incitarlas a cuestionar su lugar natural en la sociedad. Se creía que una mujer demasiado instruida era una amenaza para el orden social, para la armonía familiar y para la autoridad natural e incuestionable del hombre. Fue en este caldo de cultivo de hipocresía ilustrada, desigualdad arraigada y opresión sistémica donde la vida personal de Mary Wollstonecraft se convirtió en el crisol ardiente de su rebeldía intelectual, moral y existencial. Nacida en una familia de clase media que rápidamente cayó en la pobreza debido a las malas inversiones y la irresponsabilidad financiera de su padre, Mary experimentó de primera mano la precariedad económica y la violencia doméstica. Su padre, Edward John Wollstonecraft, un hombre irascible, alcohólico y abusivo, dilapidó la fortuna familiar y sometió a su madre y a sus hermanas a un trato cruel y humillante, llegando incluso a golpearlas. Mary, la segunda de 7 hijos, a menudo se interponía físicamente entre su padre y su madre para protegerla de los golpes, una experiencia traumática que la marcó profundamente y le reveló la vulnerabilidad extrema de las mujeres sin recursos económicos ni protección legal frente a la tiranía masculina. La pobreza la obligó a buscarse la vida desde muy joven, una rareza y un desafío considerable para una mujer de su época y clase social, que normalmente habría dependido de un matrimonio ventajoso o de la caridad familiar. Trabajó inicialmente como dama de compañía para una viuda rica en Bath, una posición que, aunque le ofrecía un techo, la exponía a la humillación, la soledad y la dependencia de los caprichos de otros, sintiéndose como una sirvienta de lujo. Más tarde, se desempeñó como institutriz para familias aristocráticas en Irlanda, lo que le permitió observar de cerca las deficiencias de la educación femenina de la élite, que preparaba a las jóvenes para el lujo, la ociosidad y la búsqueda de un buen partido, no para el pensamiento crítico o la autonomía. Cada una de estas experiencias tempranas, lejos de someterla o quebrarla, alimentó su indignación, agudizó su sentido de la injusticia y consolidó su convicción inquebrantable de que la dependencia económica y la falta de una educación racional y completa eran las cadenas más férreas y deshumanizadoras que ataban a las mujeres, impidiéndoles ser seres humanos plenos, racionales y virtuosos. Su vida fue, desde su adolescencia, una constante y valiente lucha por la independencia personal y económica, una búsqueda que la llevó por caminos poco convencionales y a menudo arriesgados para una mujer de su tiempo. Intentó establecer una escuela para niñas en Newington Green con su hermana Eliza y una amiga cercana, Fanny Blood, un proyecto que finalmente fracasó debido a dificultades financieras y personales, pero que le dio valiosas lecciones sobre la autonomía femenina, la pedagogía innovadora y la importancia de la educación práctica. Este fracaso, lejos de desanimarla, la impulsó a buscar nuevas vías para ganarse la vida y expresar sus ideas. En un giro decisivo que cambiaría su vida, se convirtió en traductora y escritora para Joseph Johnson, un editor radical de Londres, conocido por publicar obras de pensadores disidentes, revolucionarios y reformistas. Este trabajo no solo le proporcionó una rara e invaluable independencia económica, permitiéndole vivir de su intelecto y su pluma, sino que también la sumergió en un vibrante círculo intelectual y político, donde conoció a figuras influyentes como el poeta y artista William Blake, el revolucionario Thomas Paine, autor de Los Derechos del Hombre, y el filósofo anarquista William Godwin, quien se convertiría en su futuro esposo. Este ambiente estimulante le permitió afinar su pluma, desarrollar su pensamiento crítico, participar activamente en los debates más candentes de la época sobre la política, la filosofía, la sociedad y los derechos humanos. La suma de estas experiencias personales, la violencia familiar que presenció y sufrió, la precariedad económica que la obligó a trabajar, la lucha constante por la subsistencia, la observación directa de las limitaciones impuestas a otras mujeres y su propia búsqueda incansable de autonomía, no solo forjó su temperamento rebelde y su espíritu indomable, sino que le proporcionó una base empírica inigualable y una perspectiva única para sus argumentos filosóficos. Su teoría no era abstracta o meramente especulativa, nacida de la Torre de Marfil, estaba profundamente arraigada en la dura y a menudo brutal realidad de la vida de las mujeres de su tiempo,
lo que le dio una fuerza, una autenticidad y una urgencia innegables, convirtiéndola en una voz singular y poderosa que clamaba por la justicia y la razón. Capítulo 2: Vindicación de los derechos de la mujer. Análisis de su obra más influyente. Desmontaje de los argumentos de Rousseau. Defensa de la razón, la autonomía y la igualdad en la educación como bases del progreso humano. La obra cumbre de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer, A Vindication of the Rights of Woman, publicada en 1792, no fue solo un libro en el sentido convencional de una colección de ensayos. Fue un manifiesto revolucionario, un grito de guerra intelectual y un acto de insurrección filosófica que irrumpió en el panorama intelectual de la Ilustración como un trueno inesperado y ensordecedor. Escrito con una urgencia palpable, una elocuencia feroz y una lógica implacable, fue una respuesta directa y contundente a las ideas de pensadores influyentes de su tiempo, especialmente Jean-Jacques Rousseau, cuyas nociones sobre la mujer, la educación y los roles de género eran ampliamente aceptadas y consideradas progresistas por muchos. Este texto se convirtió, de inmediato, en la piedra angular y el punto de partida ineludible del feminismo moderno, sentando las bases conceptuales y metodológicas para todo el pensamiento posterior sobre la igualdad de género y la liberación de la mujer. Su propósito era claro, ambicioso y radical para su época: desmontar la visión restrictiva, artificial y perjudicial de la mujer que prevalecía en la sociedad y en la filosofía, y defender, con argumentos sólidos, racionales y éticos, la igualdad de género basada en la universalidad de la razón y la dignidad inherente a todo ser humano, sin importar su sexo. Wollstonecraft dirigió su crítica más aguda, sistemática y personal a Jean-Jacques Rousseau, un filósofo venerado por sus ideas sobre la libertad, la igualdad y la democracia, pero que, paradójicamente y de manera flagrante, defendía una profunda e intrínseca desigualdad de género. Su influyente tratado Emilio, o de la educación, 1762, delineaba un modelo educativo radicalmente diferenciado y segregado para niños y niñas, basado en supuestas diferencias naturales entre los sexos. Rousseau argumentaba que la educación de los niños, como Emilio, debía fomentar la independencia, la razón, la capacidad de pensar por sí mismos y la autonomía moral, preparándolos para la ciudadanía activa y la vida pública. Sin embargo, la educación de las mujeres, personificada en el personaje de Sofía, debía centrarse en hacerlas agradables a los hombres, en desarrollar su sensibilidad, su modestia y su capacidad para la sumisión, preparándolas para ser esposas obedientes, madres abnegadas y cuidadoras del hogar, capaces de gestionar la esfera doméstica y complacer a sus maridos. Para él, la mujer ideal era un complemento del hombre, diseñada por la naturaleza para servir a sus necesidades, para mantener el orden doméstico y para ser el objeto pasivo de su afecto, no para desarrollar su propia razón, su intelecto o su autonomía moral. Su felicidad, según Rousseau, residía en su capacidad para agradar, para ser útil en el hogar y para encontrar su propósito en la esfera privada, lejos de las complejidades del mundo público. Wollstonecraft consideró estas ideas no solo erróneas, lógicamente inconsistentes con los propios principios ilustrados de Rousseau y profundamente peligrosas, sino también degradantes para la dignidad humana de la mujer. Argumentó que al confinar a las mujeres a un rol puramente doméstico, emocional y ornamental, y al negarles una educación racional y rigurosa, se las convertía en seres artificiales, débiles de mente, superficiales de carácter y, en última instancia, incapaces de desarrollar su pleno potencial humano. Las mujeres, al ser educadas para la coquetería, la sumisión, la dependencia y la búsqueda de la aprobación masculina, se volvían juguetes o mascotas en lugar de compañeras racionales, madres virtuosas y ciudadanas contribuyentes al bien común. En contraposición directa a Rousseau y a la visión dominante de su tiempo, Wollstonecraft defendió apasionadamente la universalidad de la razón como la facultad distintiva de la humanidad. Sostuvo que la razón no era un atributo exclusivo o intrínseco al sexo masculino, una prerrogativa de los hombres, sino una facultad humana inherente, igualitaria y universalmente distribuida en ambos sexos, una capacidad que nos definía como especie y nos elevaba por encima de los animales. Para ella, la capacidad de razonar era lo que nos distinguía como seres humanos y lo que nos permitía alcanzar la virtud, la moralidad, la independencia de juicio y la verdadera felicidad. Si las mujeres eran, por naturaleza, seres racionales, y ella no veía ninguna prueba empírica o lógica de lo contrario, solo prejuicios, entonces tenían un derecho inalienable a desarrollar su razón al máximo, sin impedimentos artificiales impuestos por la sociedad o la educación. La autonomía, para Wollstonecraft, no era solo un ideal filosófico abstracto, sino una necesidad práctica y moral para la verdadera virtud y la dignidad humana.
Una mujer que no podía pensar por sí misma, que dependía constantemente de la guía de un hombre para sus decisiones y que no tenía la capacidad de tomar decisiones morales independientes, no podía ser verdaderamente virtuosa en el sentido ilustrado del término. La dependencia económica, la ignorancia impuesta por la falta de educación y la sumisión forzada condenaban a las mujeres a una vida de servidumbre, superficialidad, vicio, entendiendo vicio como la incapacidad de actuar moralmente, e infelicidad, impidiéndoles contribuir plenamente a la sociedad y a su propio perfeccionamiento moral y espiritual. La igualdad en la educación se convirtió, por tanto, en el pilar fundamental, la piedra angular y la solución práctica de su propuesta reformista. Wollstonecraft argumentó con vehemencia que si se les diera a las mujeres la misma educación racional, rigurosa y completa que a los hombres, se convertirían en ciudadanas más útiles, madres más competentes, compañeras de vida más valiosas y seres humanos más virtuosos y realizados. Una mujer educada no solo se beneficiaría a sí misma en su desarrollo personal, intelectual y moral, sino que también enriquecería a su familia y, por extensión, a la nación entera, contribuyendo a la prosperidad y la estabilidad social. Podría criar hijos virtuosos y racionales, capaces de pensar por sí mismos, de ejercer la ciudadanía de manera responsable y de contribuir al bien común. Podría participar activamente en el progreso intelectual y moral de la sociedad, y podría involucrarse en la vida pública de una manera significativa, ya sea a través de la escritura, la enseñanza, la participación cívica o incluso, implícitamente, la política. Su visión de la educación no se limitaba a la mera adquisición de conocimientos o habilidades prácticas, sino que se enfocaba en el desarrollo integral del carácter, la virtud cívica, la independencia de juicio y la capacidad de pensamiento crítico y reflexivo. Ella abogó por escuelas mixtas, donde niños y niñas aprendieran juntos, y por un currículo que desafiara por igual a ambos sexos, permitiéndoles desarrollar plenamente sus facultades intelectuales y morales, liberándolos de los estereotipos de género y las limitaciones impuestas por la sociedad. Las implicaciones de sus argumentos eran profundas, de largo alcance y trascendían los derechos específicos de las mujeres. Al defender la razón universal como fundamento de la humanidad y la educación igualitaria como su catalizador indispensable, Wollstonecraft no solo sentó las bases conceptuales y políticas para el feminismo como movimiento y como teoría, sino que también expuso las inconsistencias flagrantes y expandió los ideales de la Ilustración a su conclusión lógica y más radical. Si la razón era una facultad universal, entonces la libertad, la igualdad y los derechos también debían serlo, aplicándose de manera incondicional, sin excepción ni discriminación, a todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza o clase social. Su obra fue un llamado a la coherencia ética y política de la Ilustración, señalando la flagrante hipocresía de una era que proclamaba con grandilocuencia la libertad y la dignidad humana para el hombre mientras, convenientemente, mantenía a la mitad de la población, las mujeres, en la ignorancia, la subordinación legal y la dependencia económica, negándoles su plena humanidad. Al exigir que las mujeres fueran tratadas como ciudadanas racionales, autónomas y moralmente responsables, capaces de contribuir al bien público, Wollstonecraft no solo luchó por la liberación femenina en su sentido más amplio y profundo, sino que también sentó las bases para una sociedad más justa, más racional, más equitativa y verdaderamente libre para todos sus miembros, un ideal que sigue siendo relevante, urgente e inspirador en la actualidad. Capítulo 3. Política, cuerpo y moralidad. Examina cómo Wollstonecraft une el pensamiento ilustrado con una crítica radical del patriarcado. Revisión de su visión sobre el matrimonio, la maternidad y la dependencia emocional. Mary Wollstonecraft no se limitó a replicar argumentos filosóficos abstractos en el vacío o a debatir en los salones intelectuales de Londres, desvinculada de la realidad. Su genialidad y su audacia residieron en la manera profunda, original y visceral en que unió los principios fundamentales del pensamiento ilustrado, la razón como guía suprema, la libertad individual como derecho inalienable y los derechos naturales como base de la justicia y la moralidad, con una crítica radical, incisiva y profundamente personal del patriarcado. Al hacerlo, reveló las profundas contradicciones, las hipocresías inherentes y las injusticias estructurales de una época que se autoproclamaba ilustrada y progresista pero que, al mismo tiempo, mantenía a la mitad de la humanidad, las mujeres, en la oscuridad de la ignorancia, la subordinación legal y la dependencia económica. Para ella, la opresión de las mujeres no era una cuestión menor, un simple error social o una característica cultural inofensiva. Era, por el contrario, una falla sistémica y estructural que corrompía la moralidad de la sociedad en su conjunto, impedía el desarrollo pleno del individuo, tanto hombres como mujeres.
y obstaculizaba el verdadero progreso humano hacia una sociedad más justa y racional. Argumentó con vehemencia que si la razón era la luz que debía guiar a la humanidad hacia la perfección y la virtud, entonces negársela a las mujeres, o distorsionarla a través de una educación superficial y orientada exclusivamente a la apariencia y el agrado masculino, era una afrenta directa a la propia Ilustración y a sus ideales más elevados, una contradicción que socavaba sus propios cimientos. Su crítica se extendió de manera contundente y sin concesiones a las instituciones sociales que perpetuaban esta subordinación femenina, siendo el matrimonio una de sus principales dianas de ataque. Wollstonecraft lo analizó no solo como una unión legal o religiosa, sino como una institución que, en su forma patriarcal del siglo XVIII, a menudo se convertía en una forma de prostitución legal o esclavitud doméstica para las mujeres. En una sociedad donde las mujeres no tenían derechos de propiedad, acceso a profesiones dignas, ni independencia económica alguna, salvo contadas excepciones para viudas o mujeres con herencias muy específicas, el matrimonio era, para la gran mayoría, la única vía de subsistencia, seguridad social y estatus. Esto las obligaba, en esencia, a venderse al mejor postor, a menudo sacrificando su autonomía, su intelecto, su dignidad y sus aspiraciones personales por una seguridad económica precaria y la protección de un hombre. La mujer, una vez casada, se convertía legalmente en una propiedad del marido, una femme couverte, sin voz ni voto en las decisiones familiares, y su cuerpo, su trabajo y sus capacidades eran considerados suyos. Wollstonecraft denunció la hipocresía de una sociedad que valoraba la virtud femenina, entendida como castidad, modestia y sumisión, mientras la obligaba a depender de la astucia, la manipulación, la debilidad fingida, las intrigas y las estratagemas para obtener lo que querían o para ejercer alguna forma de poder indirecto en un sistema que la despojaba de su agencia y su humanidad. Para ella, un matrimonio basado en la verdadera amistad, el respeto mutuo, la igualdad intelectual y la afinidad de espíritu entre dos seres racionales era el ideal, una unión de compañeros, no la sumisión forzada o la mera conveniencia económica. Abogó por relaciones basadas en el afecto genuino y la igualdad, no en la tiranía del marido o la dependencia de la esposa. La maternidad, aunque considerada por Wollstonecraft como una función vital, natural y honorable para las mujeres, y un pilar fundamental de la sociedad, también fue objeto de su análisis crítico y de su propuesta de reforma radical. Argumentó que una mujer sin una educación racional, sin la capacidad de pensar por sí misma y sin una mente cultivada no podía ser una madre verdaderamente eficaz ni una guía moral adecuada para sus hijos. Si las mujeres eran criadas para ser frívolas, superficiales, ignorantes de los asuntos importantes de la vida y obsesionadas con la apariencia y el chismorreo, ¿cómo podrían inculcar la razón, la virtud, el pensamiento crítico, la moralidad y la independencia en sus hijos? La educación de los hijos, especialmente de los varones que heredarían el poder y la responsabilidad cívica en la sociedad, dependía directamente de la capacidad intelectual y moral de sus madres. Por lo tanto, la educación de las mujeres no era solo un derecho individual para su propio desarrollo y felicidad, sino una necesidad social y política imperativa para el progreso de la nación y la formación de ciudadanos virtuosos y racionales. Una madre ignorante y dependiente, argumentaba, criaría hijos que perpetuarían los mismos vicios, la misma irracionalidad y la misma tiranía que ella criticaba en la sociedad, creando un ciclo vicioso. Wollstonecraft abogó por que las mujeres fueran educadas para ser madres racionales, responsables, informadas y capaces de guiar a sus hijos hacia la virtud, la independencia de pensamiento y una ciudadanía plena, contribuyendo así al bien común de la sociedad y a la mejora de la especie humana. Finalmente, Wollstonecraft revisó de manera incisiva, pionera y profundamente psicológica la dependencia emocional y la cultivación de la superficialidad en las mujeres, que ella veía como subproductos directos y perjudiciales de su educación limitada y de su rol social restrictivo. Las mujeres, al ser educadas para ser meros objetos de deseo, admiración y adorno para los hombres, se veían obligadas a recurrir a la manipulación, la coquetería, la debilidad fingida, las intrigas y las estratagemas para obtener lo que querían, para ejercer alguna forma de poder indirecto o para asegurarse un lugar en la sociedad. Esta cultura de la fragilidad, que las confinaba a la esfera de las emociones, la apariencia y la frivolidad, no solo las hacía infelices, frustradas, propensas a la histeria y a enfermedades nerviosas, como se creía en la época, sino que también les impedía desarrollar una moralidad robusta, una verdadera virtud basada en la razón y una independencia de espíritu y de juicio. Creía que la excesiva sensibilidad y la emocionalidad exacerbada, a menudo elogiadas en la literatura romántica de la época como cualidades femeninas deseables y naturales,
eran en realidad signos de una mente no desarrollada, de una falta de disciplina intelectual y de una educación deficiente, no de una cualidad femenina inherente o superior. Su crítica buscaba liberar a las mujeres de estas cadenas psicológicas y emocionales autoimpuestas y socialmente reforzadas, permitiéndoles cultivar la fortaleza de carácter, la independencia de pensamiento, la autenticidad personal y la capacidad de vivir una vida guiada por la razón y la virtud. Al hacerlo, Wollstonecraft no solo sentó las bases para una crítica feminista profunda y duradera del patriarcado, sino que también conectó de manera indisoluble la esfera privada del hogar y las relaciones personales con la esfera pública de la política, la moralidad y la justicia. Demostró que la opresión de las mujeres no era un asunto privado, natural o inevitable, sino un problema político y social que requería una solución estructural y una transformación radical de la sociedad en su conjunto. Su análisis fue un paso crucial para entender que lo personal es político, una máxima que resonaría siglos después en los movimientos feministas. Capítulo 4. Su escándalo y su legado. La recepción de su obra, los ataques a su vida personal, relación con Godwin, hija ilegítima, y cómo su honestidad moral fue convertida en arma de desprestigio. Pero su pensamiento sobrevivió y alimentó a generaciones de feministas. La publicación de Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792 fue un evento que sacudió los cimientos intelectuales y sociales de su época, generando una onda expansiva de debate, controversia y, en última instancia, una polarización profunda. Inicialmente, la obra recibió una considerable atención y, sorprendentemente, una recepción relativamente positiva por parte de algunos círculos liberales y radicales en Inglaterra y Francia. Su prosa apasionada, sus argumentos lógicos y su audaz llamado a la razón universal resonaron con aquellos que se sentían inspirados por los ideales de la Ilustración y los primeros ecos de la Revolución Francesa, que prometían libertad, igualdad y fraternidad. Figuras intelectuales de renombre como William Godwin, quien más tarde sería su esposo, y el influyente Thomas Paine, autor de Los Derechos del Hombre, elogiaron públicamente su agudeza intelectual y la fuerza de sus argumentos. Sin embargo, esta aceptación inicial fue efímera y frágil, como un castillo de naipes. A medida que las ideas de la Revolución Francesa se volvían más radicales y violentas, culminando en el terror y la ejecución de la monarquía, el conservadurismo británico se afianzó con una fuerza implacable, reaccionando con pánico y represión ante cualquier atisbo de cambio social o político que pudiera desestabilizar el orden establecido. En este clima de miedo, paranoia y reacción, la obra de Wollstonecraft, con su llamado a la igualdad de género y a la primacía de la razón universal sobre la tradición y el privilegio, comenzó a ser vista no solo como una excentricidad académica, sino como una doctrina peligrosa, subversiva y amenazante que ponía en jaque la estabilidad del orden social, la santidad de la familia y la moralidad tradicional. La reacción conservadora no tardó en llegar, y la Vindicación pasó rápidamente de ser elogiada a ser vilipendiada y demonizada. Los críticos la tacharon de jacobina peligrosa, de anarquista y de promotora de la disolución social y la promiscuidad, y sus ideas fueron presentadas como una amenaza directa para la estabilidad del orden social, la santidad de la familia y la moralidad cristiana. Pero el verdadero golpe demoledor a su reputación y a la recepción de su obra llegó póstumamente, de la mano de una persona inesperada y con las mejores intenciones, su propio marido, el influyente filósofo anarquista William Godwin. Tras la trágica y prematura muerte de Wollstonecraft en 1797, apenas unas semanas después de dar a luz a su hija Mary, quien más tarde se convertiría en Mary Shelley, la célebre autora de Frankenstein, y heredaría el espíritu rebelde de su madre, Godwin, sumido en el dolor y con la intención de honrar su memoria y presentarla al mundo como una figura de virtud, genio y honestidad intelectual, publicó en 1798 Memorias de la autora de A Vindication of the Rights of Woman. Si bien el libro era un intento sincero de tributo y una expresión de su profundo amor y admiración por ella, la honestidad brutal y la falta de tacto de Godwin al revelar detalles íntimos y poco convencionales de la vida de Mary tuvieron un efecto devastador e irreparable en su reputación pública. Describió abiertamente sus relaciones amorosas fuera del matrimonio, incluida su apasionada y tumultuosa relación con Gilbert Imlay, un aventurero estadounidense, que resultó en el nacimiento de su hija ilegítima, Fanny Imlay, y su posterior abandono por parte de Imlay. Sus dolorosos intentos de suicidio en momentos de desesperación y su espíritu indomable que desafiaba las normas sociales y morales de su tiempo. En una sociedad victoriana que, a principios del siglo XIX, se volvía cada vez más puritana, moralista y represiva, y que valoraba la castidad, la modestia y la moralidad femenina por encima de todo, la honestidad moral de Wollstonecraft,
su negativa a conformarse con las hipocresías sociales, su valiente decisión de vivir según sus propios principios, que incluían el amor libre y la autonomía personal, y su búsqueda inquebrantable de la libertad personal, fue perversamente convertida en un arma para desprestigiarla y anular su legado intelectual. Los críticos conservadores, los moralistas de la época, los predicadores y los defensores acérrimos del patriarcado se aferraron a estos detalles escandalosos y depravados para desacreditar no solo su carácter personal, sino también, y más importante, su filosofía. La acusaron de inmoralidad, de ser una puta filosófica, una hiena con faldas y de promover la promiscuidad, el libertinaje y el desorden social. Su vida personal, despojada de contexto, tergiversada y juzgada bajo los estándares más estrictos, se utilizó como prueba irrefutable de que sus ideas sobre la igualdad de las mujeres y la libertad individual llevarían inevitablemente al caos social, a la disolución de la familia tradicional, a la ruina moral de la nación y a la depravación de la sociedad. La campaña de difamación fue tan efectiva y virulenta que su nombre y su obra cayeron en desgracia y en un profundo ostracismo durante casi un siglo. La Vindicación se convirtió en un texto peligroso, inmoral y subversivo que pocas mujeres se atrevían a leer o citar en público por miedo a ser asociadas con su escandalosa vida y el estigma social que conllevaba. Sin embargo, el poder intrínseco, la lógica implacable y la verdad inherente de su pensamiento eran tan profundos que, a pesar de los intentos concertados y despiadados de silenciarla y borrarla de la historia, su legado sobrevivió, latente pero inextinguible, como una brasa bajo las cenizas. En el siglo XIX, las sufragistas, las primeras feministas organizadas que luchaban por el derecho al voto femenino y por una mayor participación en la esfera pública, aunque a menudo de forma discreta y sin citarla directamente en sus discursos públicos para evitar el estigma asociado a su nombre, redescubrieron y se inspiraron profundamente en sus argumentos sobre la razón, la educación y la autonomía como bases para la participación política y social de las mujeres. Sus ideas circularon en círculos privados, en clubes de lectura femeninos y en publicaciones semiclandestinas, manteniendo viva su llama. No fue hasta el siglo XX, con el surgimiento de la segunda ola del feminismo en las décadas de 1960 y 1970, que Mary Wollstonecraft fue finalmente rescatada del olvido y elevada al lugar que le correspondía como figura fundacional. Académicas y activistas feministas, armadas con una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de la opresión de género y la necesidad de genealogías feministas, la reivindicaron como la figura fundacional que era. Reconocieron la modernidad, la audacia y la visión de sus ideas, así como la valentía ejemplar de su vida. Su crítica al matrimonio patriarcal como una forma de esclavitud, su defensa apasionada de la autonomía femenina, su visión de una educación igualitaria y racional, y su insistencia en la importancia de la independencia económica resonaron profundamente con las luchas de las feministas del siglo XX por la liberación sexual, la igualdad laboral, el control sobre sus propios cuerpos y la autonomía personal. Hoy, su obra sigue siendo estudiada, debatida, celebrada y reinterpretada en universidades y movimientos sociales de todo el mundo, alimentando a generaciones de feministas, pensadores críticos y activistas que reconocen en ella no solo a una precursora visionaria, sino a una voz esencial que sentó las bases para comprender la interconexión intrincada entre la política, el cuerpo, la moralidad y la economía en la lucha por la igualdad de género. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo la honestidad intelectual, la integridad personal y la valentía de vivir según los propios principios, cuando desafían el statu quo, pueden ser peligrosas para el poder establecido, pero también de cómo las ideas verdaderamente revolucionarias, aunque sean silenciadas temporalmente, siempre encuentran el camino para resurgir, inspirar y transformar el mundo de maneras inesperadas y profundas. Cierre la primera que escribió lo que otras pensaban. Reflexión final sobre por qué, a pesar de la invisibilización, su voz sigue resonando. Invitación a leerla no como precursora, sino como autora imprescindible. La historia de Mary Wollstonecraft es un poderoso, conmovedor y, a la vez, aleccionador recordatorio de cómo los sistemas de poder, a lo largo de la historia y en diversas culturas, intentan sistemáticamente silenciar, borrar y desacreditar a quienes se atreven a desafiar sus cimientos más arraigados y sus verdades más sacrosantas. Durante décadas, su nombre fue arrastrado por el fango del escándalo, la difamación y el juicio moralista, y su obra cumbre, Vindicación de los derechos de la mujer, fue relegada al olvido, a la lectura clandestina en círculos marginales, o en el mejor de los casos, a una mención superficial y despectiva en la historia de las ideas. Se la invisibilizó deliberadamente,
se la caricaturizó como una figura inmoral, desquiciada o peligrosa, y se la castigó socialmente por su audacia intelectual, su independencia de espíritu y su honestidad vital, que chocaban frontalmente con las convenciones restrictivas de su época. Sin embargo, a pesar de esta deliberada y prolongada campaña de desprestigio y olvido, su voz, la voz clara, resonante y profética de la primera filósofa feminista moderna, sigue resonando con una fuerza, una claridad y una pertinencia asombrosas en el siglo XXI. ¿Por qué este eco persistente a través de los siglos, esta capacidad de trascender el tiempo y las barreras culturales? Porque Mary Wollstonecraft fue la primera que articuló por escrito, con una lógica impecable, una prosa apasionada y una valentía inquebrantable que desafiaba el miedo, lo que muchas mujeres de su tiempo sentían intuitivamente en lo más profundo de su ser, en su experiencia diaria de opresión, pero no podían expresar, no se atrevían a verbalizar o no tenían las herramientas conceptuales para formular la profunda injusticia de su subordinación, la artificialidad de las cadenas que las ataban y la necesidad imperiosa de su liberación a través del desarrollo pleno de la razón y el acceso irrestricto a una educación completa y digna. Ella dio voz a un descontento silenciado, a una aspiración universal. Su obra no es un mero artefacto histórico, un documento polvoriento que solo interesa a los anticuarios o a los historiadores especializados. Es, por el contrario, un texto vivo, vibrante, profundamente relevante y sorprendentemente contemporáneo que dialoga directamente con nuestras preocupaciones actuales. Su crítica incisiva a la educación diferenciada que limitaba el potencial intelectual y moral de las mujeres, a la dependencia económica que las convertía en esclavas del matrimonio y de la caridad masculina, a la superficialidad impuesta por los roles de género que las confinaban a la apariencia y a la institución del matrimonio como una forma de servidumbre legal y emocional, sigue siendo dolorosamente relevante en muchas partes del mundo, donde estas batallas aún no se han ganado por completo, y donde las mujeres siguen luchando por la autonomía, la dignidad y la igualdad. Ella no solo identificó los problemas subyacentes de la opresión de género con una perspicacia asombrosa y una visión de futuro, sino que ofreció soluciones radicales y visionarias para su tiempo, soluciones que aún hoy, más de 2 siglos después, luchamos por implementar plenamente en nuestras sociedades, como la educación universal y equitativa o la independencia económica femenina. Su insistencia en que la razón es una facultad universal, aplicable a hombres y mujeres por igual, sentó las bases filosóficas irrefutables para cada lucha por la igualdad de derechos, desde el sufragio femenino a principios del siglo XX hasta la paridad salarial, la representación política equitativa, la lucha contra la violencia de género y la reivindicación de la autonomía reproductiva en la actualidad. Por lo tanto, es crucial que, como sociedad y como individuos, dejemos de ver a Mary Wollstonecraft simplemente como una precursora o una adelantada a su tiempo. Esta etiqueta, aunque aparentemente elogiosa y bien intencionada, a menudo la sitúa en un pedestal distante, como si fuera una figura aislada sin conexión directa con el presente, una anomalía histórica que surgió por casualidad. En cambio, debemos reconocerla y leerla como lo que realmente fue y sigue siendo, una autora imprescindible, una fundadora, una pensadora central cuyo trabajo es tan fundamental para comprender la Ilustración, la génesis de la modernidad y el desarrollo del pensamiento político como el de cualquier filósofo masculino de su era. Su vindicación de los derechos de la mujer no es solo un documento histórico de interés académico, es un texto fundacional de la filosofía política y social moderna, una obra maestra que merece ser estudiada en profundidad, debatida con pasión en nuestras aulas y foros públicos, y aplicada a los desafíos más acuciantes de nuestro propio tiempo, ya que sus principios y su espíritu crítico siguen siendo la base de la lucha por la igualdad, la justicia y la libertad. Te invitamos, pues, con fervor, curiosidad intelectual y un espíritu de apertura, a sumergirte en sus escritos, a escuchar su voz poderosa que resuena desde el pasado con una claridad atemporal, y a permitir que su pensamiento te incomode, te inspire y te impulse a cuestionar las injusticias que aún persisten en nuestro mundo. Porque al leer a Mary Wollstonecraft, no solo descubrimos la fascinante historia del feminismo y sus raíces profundas en la Ilustración, sino que también encontramos herramientas esenciales, argumentos sólidos y una inspiración inagotable para seguir construyendo un mundo más justo, más racional, más equitativo y verdaderamente igualitario para todos sus habitantes, sin distinción de género, raza o clase. Su legado es una chispa inextinguible que sigue encendiendo la llama de la revolución feminista, recordándonos que la lucha por la dignidad humana es una empresa continua, que la razón es nuestra mejor aliada y que la pluma, cuando está guiada por la valentía y la justicia, puede ser el arma más poderosa y transformadora de todas.